Bien, vamos a ver un ejemplo muy simple de la mecánica, pero que está bueno porque al ser tan simple, está bueno para ver cómo aproximan los elementos finitos. Y está bueno también para ver cómo se van aproximando las ecuaciones. Lo que vamos a ver ahora son métodos aproximados, métodos numéricos aproximados, cuando no podemos hallar la solución exacta. O sea, el método de elementos finitos existe para aproximar la solución exacta. Ya sea porque la solución exacta no existe, no se puede hallar, o porque se puede hallar, pero es muy costoso trabajar con esa solución. Por ejemplo, hay problemas muy simples que es una placa cuadrada, como sería una losa, que está empotrada en todos sus bordes y tiene una carga puntual en el medio. Eso no tiene solución matemática exacta. Solución matemática exacta. Pero por elementos finitos se puede aproximar con bastante exactitud y se puede calcular. Nosotros vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto es lo que habíamos visto un poco hasta ahora en los videos. Tenemos por un lado las ecuaciones de equilibrio, las constitutivas que relacionan tensiones con deformaciones, y las cinemáticas que relacionan deformaciones con desplazamientos. Entonces, con estas tres ecuaciones, más las condiciones de borde, porque no es lo mismo una viga en voladizo que una viga simplemente apoyada, entonces, estas tres ecuaciones son las mismas. Después, con esas condiciones de borde, resuelvo el problema. Eso es lo que vimos por un lado, con esto resuelvo el problema, y después vimos los conceptos de energía potencial de deformación elástica, energía potencial de fuerzas externas, y la energía potencial total, que es la resta de los dos, o sea, es la suma. Lo que pasa es que uno tiene signo negativo. Con esto, con la parte energética, vamos a desarrollar métodos numéricos de aproximación. Entonces vamos a un ejemplo muy fácil, que es una barra que está sometida a peso propio. Entonces, de las ecuaciones de equilibrio que tenía en la página anterior, ¿se acuerdan? Esta que está acá, solamente me queda el primer término, que es derivada de sigma x con respecto a x, y la fuerza Fg, que es la gravedad. La segunda, que es la ecuación constitutiva, la ley de Hooke, como acá estoy trabajando en la dirección x, en la dirección vertical, las direcciones normales a x no tienen sentido, las puedo despreciar. Entonces la ecuación constitutiva se simplifica a esto que es la ley de Hooke, que la tensión es E por la deformación, y la ecuación cinemática, que es la deformación, es la derivada de U con respecto a x. Entonces todas esas ecuaciones que tenía en la pantalla anterior se reducen a eso. Por eso la idea es reducirlo a lo más simple para ver cómo funciona el método, y después eso se extrapola a lo que es más complejo. Por lo tanto, acá lo que hicimos fue agarrar la teoría tridimensional de la mecánica del continuo y la redujimos a lo que es teoría de barras, que la teoría de barras tiene en cuenta solamente la dirección de la barra. Después tenemos teoría de placas, donde ya tenemos dos dimensiones, o teoría de vigas, donde si bien la barra tiene un eje, las deformaciones son transversales a ese eje. En este caso, en barras, que es el elemento estructural más simple, o la máxima reducción que se hace de las ecuaciones que vimos en la página anterior, es esta simplificación, es la máxima que se puede realizar. Entonces, con esas tres ecuaciones, fíjense que este epsilon x lo reemplazo acá, y después esta ecuación la reemplazo acá arriba. Con esas tres encuentro la ecuación diferencial que me resuelve el problema de cualquier barra sometida a propio peso. Lo que pasa que fíjense que está colgando desde el extremo superior y en el extremo inferior está libre. Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, la deformación de una torre o de una chimenea, uso la misma ecuación, me cambian las condiciones de borde. En lugar de estar fijo en la parte superior, va a estar fijo en la parte inferior. Entonces, además de esta ecuación, lo que necesito son las condiciones de borde.
obviamente de esta ecuación diferencial, la solución es esto que está acá, es la solución exacta de esta ecuación diferencial. No confundan con que esto es la solución exacta del problema, porque esto es la solución exacta de la ecuación que está arriba. Pero esta ecuación ya tiene varias simplificaciones. ¿Ya? Entonces una cosa es la solución exacta del problema que está acá, y otra cosa es la solución exacta del problema físico. Ya tengo varias simplificaciones que hice acá para obtener esta solución. Entonces, esta ecuación diferencial es la ecuación, no la que gobierna el problema. Lo que gobierna el problema es la naturaleza, la gravedad. Esta ecuación es la que mejor aproxima el comportamiento de este problema. Entonces esta es la solución a esa ecuación diferencial, y las constantes C1 y C2 las voy a sacar de las condiciones de borde que tenga. ¿Ven? Entonces fíjense que el desplazamiento en el extremo superior es 0, es una condición de borde, necesito 2 porque tengo 2 constantes, y la otra es que la tensión en el extremo inferior es 0. Si hubiese tenido una carga aplicada, entonces la tensión en el extremo inferior sería esa carga dividido el área. Y si lo hubiese tenido aplicada a la mitad, lo mismo. Fíjense que acá lo único que sé es que acá no hay desplazamiento y acá la tensión es 0. Cualquier otra condición de borde se expresa en estas dos condiciones. Entonces voy a, para simplificar la notación, voy a decir que W sub B es el peso de la barra, newtons. Entonces eso es el peso específico del material, la densidad del material por la gravedad, por el área por la longitud. El área por la longitud es el volumen, esta es la densidad, ahí tengo la masa, por la gravedad es el peso. Y resuelvo la ecuación diferencial, esta que está acá, y me queda de esta manera. Y fíjense que estas son las soluciones exactas a esta ecuación diferencial. Lo que yo voy a hacer ahora es aproximar esta ecuación diferencial con métodos numéricos. Bueno, si miramos esta ecuación, el desplazamiento acá arriba es 0, reemplazo por x igual 0 y me da que el desplazamiento acá es 0. Y la tensión acá arriba, fíjense que si reemplazo por x igual 0, es el peso dividido el área, o sea, el peso de toda la barra dividido el área me da la tensión normal en ese punto. Por lo tanto, ya verifiqué que esto cumple con los parámetros que tendría que cumplir. Esto que está acá es una parábola, y el vértice, yo ya lo dibujé, por eso lo sé, el vértice está acá. Entonces va a tener esta función. Y esto que está acá es una recta, y fíjense que la tensión máxima va a estar acá, y la tensión mínima en x igual L, este paréntesis se hace 0, la tensión mínima va a ser esto, la función, ya la vamos a ver. Bien, entonces, supónganse que esa ecuación que encontré recién no existe. Entonces voy a hallar una solución aproximada. Tengo por un lado la energía de deformación, por otro lado tengo la energía potencial, que es que la energía de deformación es un medio de sigma x por epsilon x, se simplifica a una dimensión. Y la energía potencial es la energía realizada por la fuerza de volumen, por la gravedad, ¿no? Entonces voy a decir que la energía potencial total es esto que está acá. Si yo acá meto la solución exacta, esto me tiene que dar 0. Bueno, la energía de deformación de esta barra lo puedo explicar de esta manera, la potencial de esta otra. Armo la energía potencial total, que es lo que vimos recién en la ecuación anterior, y voy a proponer una función a por x más b. Es una función, una recta. Yo voy a decir, bueno, esto que está acá, esta energía potencial total, es la resta de la energía por deformación y la energía que ejerce la barra. O sea, por un lado, cómo está deformada la barra, y por otro lado, quién la causa. Si yo en esta ecuación, como dije recién, meto la solución exacta, me tendría que dar 0. Si meto una solución aproximada, no me va a dar 0. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, esta recta es una solución aproximada. Si yo esta recta la meto acá, me va a dar distinto de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hallar los valores de A y B donde me dé
esto me va a dar un valor distinto de 0, pero yo quiero, como yo estoy aproximando, voy a buscar la función que me dé más cerca. Entonces, ¿cómo hago para hallar una función que me dé más cerca este problema? Porque yo acá, fíjense que a por x más b son todas las rectas que existen. Para hallar a por x más b, la mejor que aproxime, la voy a meter acá adentro, y a esta función que está acá, la voy a derivar con respecto a a y con respecto a b, y la voy a igualar a 0. Y voy a encontrar el valor de a y de b que minimicen esta diferencia de energías. Entonces agarro y digo, bueno, la derivada de este funcional que está acá, bueno, primero b es igual a 0. Fíjense que el desplazamiento acá tiene que ser 0, por la condición de borde esta que está acá. U en 0 es igual a 0. Entonces cuando reemplazo acá, U en 0 es igual a 0, por lo tanto b es 0. Entonces me queda que la función aproximante va a ser a por x. Meto a por x acá adentro y lo derivo con respecto a, y voy a encontrar ese a que me minimice este funcional. Entonces, no pongo todo la ecuación, pero esto lo igualo lo derivo con respecto a, en lugar de u, acá meto a por x. A por x acá, a por x acá. Lo resuelvo, lo derivo con respecto a y lo igualo a 0 y despejo el valor de a y me da esto que está acá. Si yo lo reemplazo en la ecuación, vuelvo a aplicar esta igualdad w sub b, me queda de esta manera. Fíjense que el desplazamiento ahora es una recta, ¿está bien? Es esta recta que está acá, que yo propuse esta solución. Yo acá, en esta función que propuse, puedo proponer lo que a mí se me ocurra, siempre y cuando cumpla las condiciones de borde, por eso b se hace 0. Entonces ahora fíjense que el desplazamiento me da una recta, que vale 0 acá, y vale el máximo acá. Antes era una parábola, ahora es una recta porque lo aproximé por una recta. Y la tensión, como es la derivada del desplazamiento, me da constante. Si esto es una recta, la derivada es una constante. Y fíjense que la tensión ahora me da que en toda la barra es el peso dividido 2 sobre el área. ¿Qué pasaba? Antes la tensión acá era el peso sobre el área y acá la tensión era 0. Y era una recta. Ahora la tensión me da el promedio. Entonces digo, bueno, esa es una aproximación que hice. Voy a poner un polinomio. ¿Qué pasa si pongo un polinomio en la otra ecuación? Bueno, primero, c va a ser 0 porque u en 0 es 0. Pero segundo, como yo pongo un polinomio, lo voy a meter acá adentro y lo voy a derivar con respecto a a y a b, me va a dar la solución exacta, porque la solución exacta es un polinomio. Fíjense. Meto esta ecuación en el potencial, en la energía potencial total, lo derivo con respecto a esta y a esta, lo igualo a 0, y encuentro que a y b son estos valores, y cuando lo reemplazo en esta que está acá, y lo arreglo un poco, me da la solución exacta, porque la solución exacta es un polinomio. Ahora voy a probar con una función que es un seno. Esta función, que es un seno, obviamente es 0 acá, entonces ya cumple con la condición de borde, y a este seno lo que hago acá adentro es ponerle el máximo acá, ¿tá? Cumpliendo con lo que hacía la solución exacta. Podría poner otra constante acá adentro, por ejemplo, a por seno de b por x, y derivo con respecto a y con respecto a b. En este caso solamente lo hice con respecto a esto, entonces lo meto acá dentro del funcional, me da distinto de 0, derivo con respecto a, y me da el valor de a, también me da un pi ahí, pero después lo vamos a ver, y fíjense que me queda de esta manera. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer una introducción a elementos finitos. Fíjense que aproximé este problema con una recta, con una parábola y con una función cero. Ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, lo voy a aproximar con una recta, pero con una recta voy a dividir el dominio en dos. En lugar de ir haciendo más compleja la función aproximante, lo que voy a hacer es dejar la función aproximante la más simple posible, que es la recta, y lo que voy a hacer es ir dividiendo el dominio. Y voy a aplicar esto en cada dominio. Esto es como si
yo estuviese rectificando una curva con rectas. Que en sí, elementos finitos es eso. Lo que hago es usar una función no muy complicada, no muy simple, porque puedo usar funciones complejas y funciones simples, elijo algo al medio, y después lo que hago es dividir el dominio. Entonces, juego con las dos variables, con funciones más o menos complejas, que no sea muy complicado esto que está acá, y divido el dominio en varias partes. Entonces, ¿qué hago? Ahora no voy a poner a por x más b en la primera recta y a por x más b en la segunda. Voy a expresarlo de forma que U1 va a ser el desplazamiento en este punto y U2 el desplazamiento en este punto. Porque son más fáciles de conectar las rectas. Si yo ponía a por x más b acá y c por x más d, entonces se complica, pero esto es la misma recta solamente expresada de forma diferente. Por ejemplo, si yo hubiese dicho que U1 era a por x más b, entonces a, en esta función que está arriba, en esta función a es igual a, fíjense, U2 sobre L menos U1 sobre L. Que es todo lo que multiplica x. Y b sería el término independiente, 1. Entonces fíjense, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, me da b. ¿Y b qué es? 1. Y es el desplazamiento de este punto. Entonces, el desplazamiento en x igual a 0 me da u1. Para u igual a L minúscula, que es la longitud de este intervalo, que vale desde acá hasta acá, donde vale la función u1, u igual a L me da a por L más b. A por L más b. A por L, fíjense que es u2 menos u1. u2 menos u1. Y b es 1 más 1. Entonces me queda u2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desplazamiento en u1 es el desplazamiento de este punto, y el desplazamiento en L es el desplazamiento de este punto. ¿Está? Por eso se anota de esa manera. Y lo mismo hago con la ecuación siguiente, C por X más D. Hago lo mismo. Voy a borrar esto. ¿Qué pasa? Uso el U2 porque lo que se desplaza a este punto para la recta de arriba es lo mismo que se desplaza a este punto para la recta de abajo. Bueno, entonces, esto es un poquito para explicar por qué puse eso, pero está claro que estoy aproximando el dominio con una recta, divido el dominio en dos, aproximo con una recta acá y con una recta acá. Entonces, si yo tenía una parábola, voy a tener dos rectas quebradas que van a aproximar mejor esa parábola que una sola recta en todo el dominio. Entonces, bueno, primero digo que U1 es 0. El desplazamiento U1, este que está acá, es 0 porque está empotrada ahí. Está claro. Y después derivo, meto esto en el potencial, en la energía potencial total, y derivo con respecto a U2 y con respecto a U3. Porque yo tenía tres incógnitas, que eran U1, U2 y U3, que son los desplazamientos en estos puntos, que se llaman nodos. Lo reemplazo, lo derivo y lo meto ahí y me dan estos valores. Todo expresado en el peso de la barra. Por lo tanto, el desplazamiento, reemplazo U2 y U3, el desplazamiento me da esto. Fíjense que la primera función es una recta con origen en 0. El desplazamiento me da esto, primero una recta, y después acá me da otra recta, que tiene otra pendiente, que puede ser de esa manera. Entonces acá tengo un cambio de pendiente. Y la tensión, como es la derivada del desplazamiento,
me va a dar constante en esta parte, fíjense, 3/4 de ρ por G por L, y en esta parte me va a dar 1/4 de ρ por G por L. O sea que me va a dar una tensión acá, constante, y otra tensión acá, constante. Fíjense que cuando más divida este dominio, mejor va a ser. Entonces, vamos a ver las soluciones que tenía. Esta es la solución exacta. La solución senoidal que planteé, ¿está bien? Aproxima bastante bien el desplazamiento, y como la derivada del seno es un coseno, bueno, no me está aproximando esta recta de esa manera, no aproxima muy bien, pero por lo menos, fíjense que me da, las tensiones por defecto me dan positivas. Entonces, si estoy buscando que me resista algo, entonces, si yo miro la curva esta de tensión, me da positiva. Ojo, tendría que ver acá que me da por debajo. Eso es lo que tiene el método de elementos finitos. Yo no sé si me está dando una solución de aproximación por encima o por abajo. Hay métodos numéricos que dan aproximaciones superiores, entonces uno está tranquilo, y hay otros métodos que dan aproximaciones que pueden ser inferiores o van variando. A medida que voy metiendo más elementos, van variando. Bien, esta es la solución, la primera que encontramos, la primera solución aproximada, que era la recta. Fíjense, esto es A por X, donde I sub igual 0, porque tenía que sí o sí pasar por el origen. Entonces, fíjense que la función, esta recta que aproxima la parábola, es bastante mala, y la tensión me da constante, y es un promedio de todas las tensiones de la barra. Y después, cuando hago el dominio dividido en 2, entonces fíjense que la aproximación ya mejora, y tengo dos tensiones, una para cada, son constantes, si bien las tensiones son constantes, en cada dominio tengo una aproximación mejor. Bueno, entonces vamos a ver métodos energéticos. El principio de desplazamientos virtuales, bueno, esto lo ven en mecánica técnica, pero el desplazamiento virtual es un desplazamiento ficticio. Yo lo pongo acá porque tiene que estar, pero en realidad no es necesario para hacer elementos finitos cuando ustedes los programan, pero si van a utilizar un software de elementos finitos, por ahí no es tan necesario conocer esta parte, que es una parte o sea, esto es la justificación de por qué no meto una función y hago la derivada de cada constante, que es lo que venía haciendo hasta ahora. Esto lo que va a hacer, lo va a pasar derecho. Entonces, por ejemplo, bueno, tengo las variaciones de los desplazamientos virtuales, bueno, tengo diferentes propiedades. Entonces, tengo, por ejemplo, las tensiones se congelan cuando yo hago desplazamiento virtual. Quiere decir que cuando yo tengo un desplazamiento, las tensiones se elevan porque hay una linealidad. Pero en este caso de trabajo virtual, lo que hago es, cuando aplico la variación, la tensión la dejo constante. Entonces solamente aplico la variación en la deformación. ¿No? Fíjense que en la anterior, yo lo que voy a hacer es aplicar variaciones infinitesimales. Entonces, si yo aplico una variación a una deformación, por definición es la variación de la deformación. Entonces, las tensiones las voy a dejar constantes y solamente voy a aplicar acá, porque la tensión, ¿qué es? Y es el modo de elasticidad por la deformación. Entonces, si aplico variación, tendría que aplicar variación acá y variación acá. En este caso no. Se congelan todas las fuerzas externas y las tensiones, y trabajo virtual solamente aplica una pequeña variación en los desplazamientos. Por lo tanto, el trabajo virtual externo es, por ejemplo, una carga por la variación del punto donde se aplica la carga. P por delta. Esto si tengo una carga puntual. Si tengo una carga volumétrica, es la carga de volumen, o sea, por ejemplo, la gravedad, por el desplazamiento de todos los puntos de ese volumen. Entonces lo integro volumétrico.
Si tengo una presión aplicada en un cuerpo, entonces la presión por el desplazamiento de todos los puntos de esa superficie. Por eso lo integro en un área. Y si tengo una carga lineal, lo multiplico por el desplazamiento de los puntos de esa línea. Por eso lo integro con respecto a la línea donde está aplicada esa carga. De esto que está acá, fíjense, saco factor común delta U, que es lo que tengo en todos los miembros, y lo cambio. Fíjense que estos son vectores, esto es una carga espacial, que tiene Px, Pi, Pz, y este es un desplazamiento espacial que va a ser V y W. Entonces cambio el orden de esto y me queda de esta manera. Y como el principio de los desplazamientos virtuales dice que el trabajo virtual interno, que es el que se ejerce dentro del cuerpo, tiene que ser igual al trabajo virtual externo, en un sólido elástico habíamos visto que la energía de deformación se expresaba de esta manera, o la puedo expresar en función de las deformaciones de esta manera. Entonces, cuando aplico la variación de la energía elástica, entonces meto el delta ahí adentro, lo aplico solamente en uno de los épsilon, porque dije que las tensiones quedaban constantes, y cuando llego acá, esto tiene que ser igual al trabajo virtual interno. Las energías, perdón, eso es el trabajo virtual interno, la variación de la energía elástica, llego a esta misma ecuación. Las cargas aplicadas, la energía potencial de las fuerzas externas es esta ecuación que está acá. Si le aplico desplazamientos virtuales, me queda esto que está acá y me da que es el trabajo virtual externo, lo mismo que vi en el paso anterior. Por lo tanto, el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo. Y eso es lo que me queda. Si tengo, por ejemplo, el efecto térmico, también lo puedo introducir, y como esto que está acá no depende del desplazamiento, se hace cero, entonces me queda el término primero y el tercero. Y me queda de esta manera. Ya que la variación, o sea, esto que decía que se hacía cero. Entonces, la carga, generalmente lo que hacen los software cuando yo aplico una carga térmica, por ejemplo, tengo una pieza y aplico temperatura, lo que hace el software es transformar esa temperatura a una carga térmica. En esto que está acá lo considera como una carga térmica, que es esto. Bien, bueno, una vez explicado más o menos cómo es el tema de principio de desplazamientos virtuales, ¿por qué explicamos principio de desplazamientos virtuales? Para que salga más fácil la formulación de los elementos finitos. Fíjense que acá tenemos una barra, un elemento barra, que se llama S2N, porque tiene dos nodos. Fíjense que en cada elemento voy a tener una de estas funciones, que es como hoy lo que hicimos cuando quisimos aproximar dividiendo el dominio en dos, las funciones de desplazamiento las pusimos de esta manera. Entonces acá voy a tener, supónganse, una barra dividida en tres elementos. Entonces esto que está acá es el primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Y después voy a tener los nodos, que son los extremos de ese elemento, nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Pero cada elemento tiene, o sea, internamente tiene el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1 y nodo 2. ¿Tá? Para cualquier elemento de estos tres, lo voy a expresar de esta manera, y supónganse que esta barra está sometida a esfuerzo. El de la izquierda lo voy a llamar con I, el nodo I, y la fuerza va a ser F sub I. Y el de la derecha va a ser J y F sub J. Y la variable que voy a usar dentro del elemento va a variar entre 0 y 1. Entonces la voy a dimensionalizar. Por ejemplo, en este caso, voy a llamar esa variable epsilon y va a ser X sobre L. L es la longitud del elemento 1. Estos elementos pueden tener diferentes longitudes. Eso es lo bueno que tiene el método, que yo puedo hacer el mallado con diferentes longitudes. Mallado se llama a la división en elementos. Entonces, cada
barra de esta que está acá va a tener esta función. ¿Recuerdan que la que vimos, vamos a ver si volvemos para atrás, esta que está acá, fíjense que las funciones son similares. Lo único que cambia son los u. Entonces, para cada elemento, voy a adoptar esta función que va a servir para cada elemento. El u sub i va a ser el desplazamiento del nodo en este punto, a la izquierda, y el u sub j va a ser el desplazamiento de este nodo acá. Y esto tiene un significado físico. Si se fijan, los puntos que estén más cerca del nodo i van a estar influenciados por el u sub i. Si yo dibujo esto que está acá, fíjense que es 1 menos x sobre L. Es una recta que en x igual 0 vale 1 y en x igual 1 vale 0. Entonces es una recta, si yo la pudiera dibujar acá, es una recta que vale esto. Esta otra que está acá es una función al revés, vale 0 en 0 y 1 en L. Vamos a cambiar el color, ya que podemos. Poner un azulcito. Entonces, la segunda función esta que está acá, que multiplica al u sub j, es una recta en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento de este punto va a estar influenciado por u sub 1 en esta cantidad y por u sub 2 o u sub j en esta cantidad. A medida que este punto yo me acerque más al nodo i, el desplazamiento va a ser más parecido a u sub i. Y cuando me acerque a este punto, a u sub j, el desplazamiento va a ser más parecido a u sub j. ¿Se entiende? Esas dos funciones que están acá adentro son funciones interpolantes. Yo lo que voy a obtener es el desplazamiento en un nodo y en el otro, y los desplazamientos internos van a ser un promedio de los desplazamientos de los nodos. Cuando más cerca de un nodo esté, más va a influir ese nodo. Esta función que está acá la voy a llamar ni, porque es la función que me aproxima al u sub i. O es la que multiplica al u sub i. Y esta que está acá la voy a llamar u sub j. N sub j. Entonces fíjense que si aplico acá en la dimensionalización de la variable espacial, una es 1 menos epsilon, con epsilon variando entre 0 y 1, y la otra es epsilon. Por lo tanto, la función u, que es la de función de desplazamiento, lo puedo escribir como u sub i por n sub i, u sub j por n sub j, y esto lo puedo expresar de forma matricial, una matriz n por un vector de desplazamientos u. Entonces fíjense que esto lo puedo hacer, esto lo hago para cada elemento. A eso le voy a aplicar desplazamiento virtual y voy a calcular el trabajo virtual interno, que lo hacía, esta es la definición de trabajo virtual interno. Entonces, voy a simplificar el volumen de una barra, como tiene sección constante, es A por diferencial X, entonces pongo diferencial X, y la A la saco afuera, y la tensión, el vector tensión es E por la deformación en la barra. Entonces saco el E afuera, y acá me queda la deformación. Y al aplicar trabajo virtual interno, la tensión la dejaba congelada, entonces solamente aplico variación en este término. Solamente. Bien, ¿cuánto vale esto? Bueno, por definición yo tengo que el epsilon es la derivada de u con respecto a x, y si hago el cambio de variables, este que está acá, me queda de esta manera. ¿Ah? O sea, derivo u con respecto a epsilon, esto que está acá. Fíjense que la derivada de n1 con respecto a epsilon es menos n1. Y la derivada de nj con respecto a epsilon es 1. Entonces me queda la derivada esta, me va a quedar u1 por menos 1 más u2 por 1. ui por menos 1 más u2 por 1. Y este 1 sobre L sale de acá, de que epsilon es x sobre L. Entonces, esta es la deformación, que si lo miramos en la barra, si esto se corre, si el corrimiento del nodo 1 es 3 hacia allá,
y el corrimiento del nodo 2 es 2 hacia allá, ¿cuánto se deformó la barra? Bueno, ¿se acuerdan que la deformación era el delta L sobre L? Perdón, la estoy escribiendo con el mouse, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es el delta L? Bueno, si tengo 3 hacia allá y 2 hacia allá, entonces la diferencia, el delta L es 1, que sería U2 menos U1. O sea, lo que se corre este menos lo que se corre este. Entonces, si este se corrió 3 y este se corrió 2, el delta L es, bueno, en este caso, menos 1. Y el L es el L, la longitud del elemento. ¿Qué es esto que tengo acá? Bien, si le aplico deformación, me queda esto. La tensión es esto que está acá. Reemplazo todo en esta ecuación y me queda que el trabajo virtual interno es eso. Ahora voy a ver cuánto es el trabajo virtual. Bueno, el trabajo virtual interno, que era esto que estaba acá. Fíjense que tengo dos productos acá. Lo puedo expresar como una matriz. Los delta por esta matriz por los desplazamientos. Entonces lo expreso de esta manera. El trabajo virtual externo es, en esta barra tengo una fuerza aplicada en este nodo y otra fuerza aplicada en el otro nodo, por lo tanto es muy fácil de sacar. Es el delta del nodo 1, donde está aplicada la fuerza. Entonces delta del nodo 1 por la fuerza donde está aplicada, delta del nodo 2 por la fuerza donde está aplicada. Y lo puedo escribir de esta manera. Igualo los trabajos y puedo cancelar los delta U, y fíjense que me queda la ecuación de un resorte. Y esto se cumple para todos los elementos. Yo acá lo estoy viendo con el elemento más simple, pero se cumple para todos los elementos. Y la matriz K, que se llama matriz de rigidez, es esta que está acá. Y esta es la matriz de rigidez de un elemento barra. Pero es la matriz rigidez del elemento. Si yo tengo un problema con 3 elementos, lo que tengo que hacer es, todas esas matrices las tengo que agrupar. Porque el problema que yo tengo no es de un solo elemento. Entonces lo que se hace es un ensamblado de la matriz rigidez o la matriz general del problema. Y me queda de la siguiente forma. Entonces fíjense que acá en el vector voy a tener todos los desplazamientos de la barra completa, todas las fuerzas aplicadas, P1, P2, P3 y P4, entonces lo ensamblo de esa manera. Lo más complicado, pero lo hace el software, es el ensamblaje. Si ustedes tuviesen que programar en MATLAB, por ejemplo, que van a ensamblar un reticulado, entonces en este caso es fácil ensamblarlos porque están todos alineados. Entonces la fuerza en el nodo 2 de este elemento tiene la misma dirección que la fuerza del nodo 1 en este elemento. ¿Ven? Entonces ahí se ensamblan directamente. Cuando tienen un ángulo, ahí se complica y hay que hacer un cambio de base. Pero bueno. Entonces fíjense que la matriz ensamblada arriba es la matriz rigidez del primer elemento, la matriz rigidez del segundo elemento y la rigidez del tercero. Fíjense, en la barra yo solamente tenía cargas aplicadas en los nodos. Y en elementos finitos las cargas se aplican en los nodos, no se aplican a la mitad del cuerpo. Porque yo lo que hago es discretizar una estructura, o una barra, o lo que sea, en puntos. Los elementos, lo único que hacen es tener funciones adentro, y esas funciones me sirven para hacer las derivadas en los puntos. Y para, por ejemplo, para aproximar los corrimientos internos de los puntos o las tensiones internas de los puntos. Pero lo que yo estoy hallando es sobre los puntos donde está discretizado. Entonces, todas las cargas que yo tenga en un cuerpo quedan aplicadas en los puntos, en los nodos. ¿Se acuerdan que la barra que yo tenía, que colgaba por propio peso, tenía un nodo acá y otro nodo acá? Entonces, si se acuerdan, las tensiones me daban 3/4 acá y 1/4 acá. Y la tensión verdadera era esta.
Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me daba así? Bueno, porque lo que hace es, el peso de la barra de arriba, esta que está acá, es el peso total de la barra dividido 2. Y el peso de la barra de abajo es lo mismo. El peso de la barra total dividido 2. Lo que voy a hacer con el peso de esta barra es poner la mitad arriba y la mitad abajo. Entonces voy a poner un cuarto acá, como fuerza, y un cuarto acá. Bueno, perdone. Y lo mismo acá. Voy a poner un cuarto acá y un cuarto acá. Entonces, esta barra está sometida a un cuarto del peso de la barra, es esto que está acá, y esta que está acá abajo está sometida a 3/4. ¿Por qué? Porque se me suman acá. En este nodo tengo la suma, entonces tengo esto. Bien, lo vamos a ver acá. Aplico trabajo virtual externo con todas las fuerzas aplicadas. Entonces, supónganse que tengo la carga gravitatoria, que es esta. Entonces, si aplico trabajo virtual externo, me queda de esta manera. Bueno, vamos rápido. Y me va a quedar así, de esta forma. ¿Cómo está aplicada la carga volumétrica? O sea, va la mitad a cada nodo, pero la mitad de cada elemento. O sea, si esto pesa la mitad del peso total, va a ir un cuarto para arriba y un cuarto para abajo. Entonces, viendo esto, ya podemos, sabiendo eso, podemos hacer el cálculo de esta barra, la dividimos en 4 elementos. Entonces armo la matriz ensamblada. Fíjense que todas las matrices de cada elemento eran 1 menos 1 menos 1, 1. Pero al ensamblarse se me van sumando las diagonales. Entonces esta es la matriz rigidez global del problema y esto es el vector de los desplazamientos. Fíjense que el desplazamiento en el primer nodo es 0. Por lo tanto, puedo cancelar la primera fila y la primera columna. Cuando más condiciones de borde ponga, por ejemplo, si el nodo 5 también es 0, si está apoyado acá y apoyado acá, también se va la última fila y la última columna. Entonces, cuando más condiciones de borde ponga, más se va a ir achicando el problema. O sea, la resolución de ese problema. Eso grábenselo, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces resuelvo ese sistema que me queda y me da el siguiente valor. Encuentro cuánto vale U2, U3, U4 y U5. U1 ya sé que vale 0. Por la fórmula de las tensiones también encuentro cuánto valen las tensiones, que en realidad es multiplicar esto por E. Y fíjense que tenía la solución exacta, que era esa, ahora con más elementos es de esa manera. Es lo mismo que hice con Rayleigh-Ritz, pero ahora lo apliqué con desplazamiento virtual y sirve para todo tipo de elementos. Esto no sé qué, no sé por qué está acá. Ah, es la formulación general. Entonces, lo que hago es, fíjense que ahí lo estoy aplicando, pero no estoy diciendo qué elemento es. No estoy diciendo que esto lo aplico a una barra. En general lo aplico para cualquier cosa. El trabajo virtual interno es el desplazamiento o sea, el trabajo virtual de la energía de deformación. Y el trabajo virtual externo es el desplazamiento virtual de la energía de las fuerzas externas. Yo lo aplico a todo, entonces las funciones U van a ser funciones aproximantes por los desplazamientos en los nodos, y bueno, trabajo de forma matricial. Fíjense que llego a que el trabajo virtual interno es esto que está acá. No tiene sentido, pero me queda de esta manera. Esto es el elemento y estas son las cargas aplicadas. Esto sería el K por U y estas son las cargas aplicadas. Entonces, lo que hace, el programa lo que busca son todos los valores de U. Resuelve la matriz que vimos del sistema matricial.
el programa lo que hace es resolver este sistema matricial y encontrar los valores de U. Entonces, lo que tienen que tener en claro es que ustedes tienen el problema aplicado, pero cada vez que modelan, están creando esta matriz y este sistema de ecuaciones. Cuando eligen el tipo de elemento, cuando eligen con qué van a trabajar, si van a trabajar con sólidos, con fluidos, si van a trabajar de forma lineal, no lineal, con temperatura. Entonces lo que arman, cada vez que tocan algo, lo que van haciendo es armar un sistema de ecuaciones. Y la máquina lo que hace es resolver ese sistema de ecuaciones. No es inteligente. Si hay dos sólidos, dos cuerpos, y ustedes no le dicen que un cuerpo no puede penetrar el otro cuerpo, si no lo ponen de forma de ecuación, la máquina no lo va a hacer, por más que haya dibujos. Porque ustedes pasan de un dibujo que hicieron de forma gráfica, de forma de diseño gráfico, lo tienen que pasar a ecuaciones matemáticas. Entonces es muy importante que sepan que todo eso lo hace el programa. Entonces, el programa lo que hace es, con estos datos, encuentra los valores de U. Y después hace un postproceso. Una vez que encontró el U, encuentra las deformaciones multiplicando por esta matriz B, que esta matriz B es las derivadas de esto que está acá, y después lo multiplica por la matriz C, que es la constitutiva, o el módulo de ion, y encuentra las tensiones principales o de von Mises, todo lo que ustedes quieran ver. Entonces fíjense la diferencia que hay entre los métodos continuos, que es como resolvían en resistencia de materiales, y cómo se resuelve con elementos finitos. Ustedes lo que plantean acá es el desplazamiento continuo. Acá habíamos encontrado, ¿se acuerdan cuando resolvimos la barra por propio peso? Habíamos encontrado la función esa parabólica. Bueno, acá, en elementos finitos, lo que me importa saber es cuánto se desplazan los nodos, que es lo que obtuve acá. Yo obtuve que el nodo 2 se desplaza 7 medios por todo esto. El nodo 3, 6 por esto, y así. Y con estos valores obtuve las tensiones en cada nodo. Y después, si quiero saber cuánto vale la tensión en el medio, uso las funciones interpolantes, esa 1 menos epsilon y epsilon. Entonces, bueno, en resumen, cada elemento está definido por las funciones de forma o interpolantes de cada elemento. Por ejemplo, el elemento ese que vimos, el elemento barra, pusimos funciones lineales, que eran las más simples. Puedo poner funciones cuadráticas o cúbicas, eso no hay problema. Eso me va a dar la definición del elemento n. La matriz de formación es el operador diferencial que vieron en los videos, multiplicado por n, y con eso armo la matriz rigidez de cada elemento. Cada elemento tiene esa matriz. El programa luego hace un ensamble de cada elemento, como está puesto en la estructura, hace un ensamble donde esta matriz es la matriz rigidez de todo el ensamblaje. Y va a depender del tipo de elemento que tenga y cómo están orientados. Generalmente, cuando trabajamos con 3D o con 2D no hay problema, pero cuando trabajamos en una dirección sí, porque depende del ángulo que haya entre los elementos. Pero bueno, eso lo resuelve el programa. Estas son las cargas aplicadas. Fíjense que tenemos cargas puntuales, cargas volumétricas, cargas de presión, cargas lineales y cargas por efecto térmico. Todas esas cargas, todas las cargas que yo tenga, van aplicadas a cada nodo. Por más que yo tenga una carga volumétrica y se aplica en todo el volumen, el método de elementos finitos, como discretiza en puntos, divide esa carga y le otorga a cada punto una carga equivalente. Y por último se resuelve este sistema, K por U igual P, y acá lo que se hace es una resolución de un sistema matricial. ¿Se acuerdan cuando vieron, no sé si en cálculo numérico, las diferentes formas de resolver esto? Bueno, todo eso que vieron en cálculo numérico se utiliza, por ejemplo, para esto. No sé, no me acuerdo, pero Gauss-Seidel, el LU, hay muchísimos métodos más.
Bueno, acá están todas las cargas aplicadas acá, qué es cada carga y cómo se calcula. Y bueno, en el caso de vibraciones, lo único que hay que hacer es agregar el término este que está acá. En las ecuaciones, ¿se acuerdan que las estáticas era igual a 0? Cuando hay vibraciones, obviamente agrego la masa de cada elemento diferencial por la aceleración de cada sentido. Cuando es vibraciones, obviamente la aceleración es omega cuadrado por el desplazamiento. No sé si tiene mucho sentido esto, pero sí tiene sentido cómo queda expresado, porque la energía, yo tengo por un lado la energía de deformación y por otro lado tengo la energía cinética de todas las partículas moviéndose. Entonces el trabajo virtual interno es la resta de la energía de deformación menos la energía cinética de las partículas. Esto, si se acuerdan, esto es K, que es esto que está acá, que es la rigidez, menos omega cuadrado por la masa, igual a 0. Esto es K, acá tengo omega cuadrado y acá tengo la masa. Entonces lo que estoy resolviendo es un sistema de ecuaciones y lo que voy a hallar es omega igual a raíz cuadrada de K sobre M, que es, en el caso de que tuviese un sistema discreto de un grado de libertad, se resuelve de esa manera. Entonces, como no hay fuerza, el trabajo virtual externo es 0, y me queda lo siguiente, que está acá, que es esto. Y bueno, es lo mismo. La única diferencia que hay es que ahora hay una matriz masa, y este sistema que está acá lo resuelvo, es un problema de autovalores, si se fijan. Y con eso resuelvo, la matriz K es la misma que uso para los problemas estáticos, necesito la matriz M, este es un problema de autovalores, lo resuelvo y encuentro las frecuencias naturales de un problema de vibración. Bueno, por ejemplo, vimos el elemento barra, donde tengo el desplazamiento U1 y U2 en cada nodo, y tengo la función, la variable adimensionalizada con respecto a la longitud, la función de forma, la N1, que era de esta manera, y la N2, que era de esta otra manera. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento de un punto en el medio, por ejemplo, un punto acá, tiene U1 por esta cantidad, o sea, es U1 por esta cantidad más U2 por esta otra cantidad. Entonces, cuando me acerco al punto 2, tiene más inferencia el desplazamiento 2 que el desplazamiento 1. Esto pueden ser desplazamientos o temperaturas, o cualquier otra cosa. Bueno, la matriz rigidez la encontraba de esta manera, esta que está acá. Si tengo cargas nodales, si tengo cargas equivalentes, o sea, cargas aplicadas, lo que hace el programa es decir, bueno, esas cargas distribuidas las voy a aplicar como cargas puntuales. Entonces lo que hacía era pasar la mitad a un nodo y la mitad al otro. Por ejemplo, si yo tengo una carga constante, esta carga constante aplicada en toda la barra, lo que hace el programa es pasar la mitad a un nodo y la mitad al otro. Q por L sobre 2 y Q por L sobre 2. Y lo mismo con los esfuerzos por temperatura. Por ejemplo, hasta acá vimos S2N, que tenían dos nodos y que las funciones aproximantes eran lineales. Si quiero poner una función que aproxime mejor, por ejemplo una parabólica, entonces lo que voy a necesitar es un nodo intermedio, porque obviamente si yo pongo una función parabólica voy a tener tres incógnitas. La que multiplica x cuadrado, la que multiplica x y el término independiente. Por lo tanto voy a necesitar tres nodos para hallar esa solución. Bueno, existen elementos, no son muy conocidos, pero están, y también existen con 4 nodos.
lo que hacen es poner funciones de mayor grado para aproximar mejor el problema sin tener que dividir el dominio en tantos elementos. Estos casi no existen. Bien, bueno, después acá está la parte de cómo se hace, cuando tengo reticulados y tengo diferentes direcciones entre elementos vigas, entonces tengo que hacer un cambio de base, es todo un ensamble. Bien, como existen elementos en una dirección, también existen elementos planos. Por ejemplo, en lugar de si yo no puedo reducir la mecánica del continuo en 3 dimensiones a una dimensión, porque yo voy a trabajar con, por ejemplo, una placa, entonces, supónganse que tengo una chapa cargada en el plano, no transversalmente, sino en el plano. Entonces voy a necesitar elementos planos, no me sirven las barras, ni las vigas. Necesito elementos planos. Entonces también hay una simplificación para elementos planos, y tengo diferentes elementos planos. La formulación es la misma. Todo lo que vimos hasta recién, si yo lo quiero resolver por la parte continua, necesito los desplazamientos, las ecuaciones cinemáticas, las constitutivas, y las condiciones de borde con la ecuación planteada. En el método de elementos finitos no, tengo siempre el mismo paso, o sea, los desplazamientos nodales, la aproximación de los desplazamientos nodales, o sea, los desplazamientos nodales, o sea, este es el campo de desplazamientos, que son las funciones por los desplazamientos nodales. Ecuaciones cinemáticas, constitutivas y ecuaciones de equilibrio. Fíjense que siempre necesito, o sea, si bien yo voy a hallar los valores en los nodos, necesito las funciones que interpolan para después hacer las derivadas. Si yo tengo, no me sirven solamente conocer los valores en los nodos, sino que tengo que conocer cuál es la variación que viene para hacer la derivada. Entonces necesito esas funciones. Y por lo tanto aparecen esta matriz B, que es la derivada de esta matriz, en realidad es una matriz que tiene un componente que está compuesta por derivadas, multiplicada por la matriz N. Pero bueno, es todo lo mismo. Lo que pasa es que tengo, por ejemplo, estado plano de tensiones, cuando las tensiones están aplicadas, cuando todas las tensiones, o sea, la tensión en la dirección Z es 0. Estado plano de deformaciones es cuando la deformación en el eje Z es 0. Y tengo un estado que es axial simétrico, que en este caso es para, por ejemplo, problemas que tienen un eje de simetría, que ya lo vamos a ver. Entonces, si tengo estado plano de deformaciones, por ejemplo, una chapa delgada es estado plano de tensiones. Bueno, tengo tensiones, o sea, las tensiones en el sentido del espesor no varían casi nada, porque una chapa es muy delgada. Ahora, si tengo un riel de un ferrocarril, entonces las tensiones en el sentido axial sí varían. Lo que no varían son las deformaciones en el medio del riel. No sé si se entiende. Pero son, por ejemplo, yo analizo el modelo en 2D, si yo quisiera analizar, por ejemplo, las tensiones en un riel de una vía, no dibujo el riel completo, dibujo el perfil del riel. Lo que pasa es que es diferente cuando la longitud transversal es mucho mayor que cuando es una chapa. Entonces tengo, por ejemplo, estado plano de tensiones, la tensión en Z es 0. Esto es una chapa. En un riel, la tensión en el sentido del eje no es 0. Sí es 0 la deformación. Por ejemplo, en el centro del riel. ¿Por qué? Porque el cuerpo restante por detrás y por delante de la sección que estoy viendo no deja que se deforme. Pero bueno, estas son todas aproximaciones de los modelos reales. Bueno, acá no tiene mucho sentido ver cómo es, cómo se encuentran las matrices. Lo que sí tiene sentido es ver los tipos, de cómo se formulan los elementos. Entonces, vamos a pasarlo. Por ejemplo, es el estado axial simétrico.
Supónganse que ustedes tienen un perno y está sometido a una carga que también es simétrica, o sea, un perno es simétrico tiene un eje de rotación, ¿no? Lo pueden dibujar con una revolución. Y además está cargado de una manera axial que también es simétrica al eje. En lugar de dibujar ese perno en 3D completamente y estudiar, supónganse que ese perno tiene una hendidura en U y quieren hallar las tensiones en esa hendidura porque lo van a usar de fusible de tracción. Entonces no tienen que dibujar todo el elemento en 3 dimensiones. Con que dibujen solamente la sección que van a revolucionar y pongan las condiciones de estado axial simétrico, con eso les alcanza, y solamente van a resolver un problema en 2 dimensiones y no uno en 3 dimensiones. Imagínense que esa matriz que hallamos para la barra que colgaba por propio peso era de 4×4 y tenía 4 nodos, que cada nodo se movía en la dirección de X. Imagínense en un sólido donde ustedes tengan 10.000 elementos, cada uno de esos elementos tiene 8 nodos, porque son elementos sólidos. Esos 8 nodos tienen 3 desplazamientos, entonces tienen 10.000 por 8 por 3. Esa es la dimensión del problema que tiene que resolver la computadora. Obviamente hay nodos compartidos. Por ejemplo, si yo tengo 2 cubos pegados, hay nodos, hay 4 nodos que están compartidos, entonces no tengo, serían 8 nodos de cada elemento. Tengo 8 nodos de uno y 8 del otro, pero hay 4 compartidos. Entonces tengo que restar esos 4, tengo en realidad 12 nodos. Entonces resuelvo un problema de 12 desplazamientos. Pero esos desplazamientos están en 3 dimensiones. O sea, tengo que hacer 12 por 3. Resolver 2 cubos pegados uno con otro, tengo que resolver un problema de 36 por 36. Entonces, fíjense que cada elemento que vemos acá, que es una simplificación de la teoría en 3D, sirve para no cargar tanto la máquina, porque ustedes pueden resolver un problema en 3 dimensiones. Por ejemplo, si ustedes tienen que resolver, supónganse un pórtico hecho con barras de perfil ángulo. Eso se resuelve con elementos viga. Si ustedes lo pueden resolver con elementos en 3 dimensiones, pero va a tardar la computadora en resolverlo, ¿no? Y para darle una solución aproximadamente exacta, capaz que la computadora tarda un año en resolver, si lo mallan bien. Si lo mallan mal, capaz se lo resuelven en una semana, pero la solución que les va a dar cualquiera. Si ustedes ponen elementos viga, entonces la solución que les va a dar no es la mejor, la exacta, pero se los tira en 10 minutos, 5 minutos. Entonces, en elemento finito lo que hay que hacer es trabajar con ese compromiso de tiempo y cálculo. O sea, lo pueden mallar en 3 dimensiones, pero lo van a resolver el año que viene y el cliente no los va a esperar. Santi, queda un minuto. Bueno, vamos a pasar un poco esto. Esto después lo vamos a ver bien. No son elementos que están en Inventor. Pero bueno, está bueno que los vean. Fíjense que tengo elementos triangulares que tienen 3 nodos, y ya fíjense que un elemento triangular, las matrices que utilizan ya, estamos trabajando de otra manera. Fíjense que las funciones de forma ahora son planos. La función de forma del elemento I vale 1 acá y 0 en los otros dos. La de K va a valer 1 acá y son planos cruzados. Bueno, vamos a ver si... Bueno, acá lo mismo, una carga distribuida, de esta manera, va a parar una carga a un nodo y la otra al otro nodo. Tengo elementos cuadrangulares, tienen 4 nodos, pero fíjense cómo ya se complica el cálculo, tengo que pasarlo a una dimensión jacobiano, esto es un jacobiano, es bastante complejo. Bueno, vamos a ver los elementos 3D.
son los elementos más simples para armar el ensamblado de las matrices, porque no importa la dirección, como yo en el elemento 3D no tengo una dirección de un elemento porque no estoy haciendo ninguna simplificación, entonces lo más fácil es sí, Emiliano, sí. Es bastante complicado dar esto. Por eso lo quería hacer en videos. Pero bueno, es más complicado también armar el video. Los elementos 3D pueden ser de estas siguientes formas. Según cómo sea la geometría, hay diferentes tipos de elementos 3D. El más simple es este que está acá, que es el tetraedro, porque tiene 4 lados o 4 caras. Tiene 4 nodos. ¿Ven? Cada nodo tiene 3 grados de libertad, o sea, cada nodo tiene 3 desplazamientos, en X, en Y y en Z. Los elementos que vimos hasta acá son elementos, no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen los grados de libertad que tienen son solamente de desplazamiento. Después del elemento 3D vamos a ver elementos viga y placa, pero muy rápido, para que vean que los elementos viga y placa tienen, además de los desplazamientos, tienen los giros como grados de libertad en cada nodo. Vamos a ver que el elemento, por ejemplo, el más simple es este que está acá, el tetraedro, que tiene 4 nodos y cada nodo tiene 3 grados de libertad, o sea, los 3 desplazamientos. Por lo tanto, este que está acá tiene una matriz rigidez de 12 por 12. Entonces, cada vez que utilizan un elemento de estos, están agregando una matriz de 12 por 12 al sistema. Este que está acá, fíjense que tienen 8 nodos y al tener 3 grados de libertad cada nodo, tienen 24 grados de libertad. O sea, la matriz es de 24 por 24. Si ustedes, por ejemplo, dicen que la cara de arriba va a estar fija, pegada a un plano, entonces lo que hacen es decir que todos los nodos de arriba son iguales a 0. Y esa matriz de 24 por 24 se reduce a una matriz de 12 por 12, que son los 4 nodos que le queda acá abajo, por los 3 grados de libertad de cada nodo. Entonces fíjense cómo, poniendo bien las condiciones de borde, cómo se reduce la cantidad, lo que hacen es reducir el problema, o sea, la matriz es cada vez de menor dimensión, por lo que la computadora lo resuelve mucho más fácil. Esto lo tienen que tener en cuenta cuando van a resolver un problema. Si tiene un plano de simetría, el problema, no solo geométrico, sino un plano de simetría en función de las cargas aplicadas que tienen, entonces aprovechenlo. Por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, un recipiente a presión y tiene un plano de simetría, entonces dibujan la mitad y como la carga es presión, la carga también es simétrica a ese plano de geometría, entonces dibujan medio recipiente a presión y analizan eso. Lo que va a pasar de un lado es lo mismo que va a pasar del otro, pero ustedes ya están reduciendo el problema matemático, lo están reduciendo a la mitad. Entonces, eso es fundamental a la hora de hacer el cálculo. El elemento que elegir, qué modelar, hay un montón de cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, la formulación es la misma que para elementos barra, ¿sí? Es todo lo mismo. Lo que cambia son las funciones n. Y obviamente, como estamos trabajando en 3 dimensiones, la matriz constitutiva es la matriz completa. Entonces, bueno, lo más fácil de ver es el elemento tetraédrico de 4 nodos. Y fíjense que las funciones interpolantes ahora tienen esta forma, son planos. Pero acá porque son las más simples. Cuando pasemos al elemento, al brick o al elemento cubo, ahí sí se complica. Bueno, acá están cómo se hace toda la formulación. Yo esto se los dejo, voy a subir el PowerPoint. Si algún día quieren saber esto, tomen un curso de posgrado o un curso específico de elementos finitos. Por ejemplo, el que da Daniel Félix, que es optativo para civil, pero lo pueden tomar tranquilamente los mecánicos porque no tienen ninguna materia rara
como correlativa. Con tener los conocimientos de resistencia a materiales lo pueden hacer. Bueno, fíjense que cada elemento tiene 3 grados de libertad en cada nodo. Por lo tanto, voy a tener, fíjense, 12 incógnitas que son los desplazamientos de cada nodo. Y un punto P, que está en cualquier parte del volumen de ese tetraedro, y bueno, cuando P más cerca esté del punto 1, sus 3 desplazamientos se van a parecer más a los desplazamientos del punto 1. Las funciones interpolantes n lo que hacen es lo mismo que las funciones barra, o sea, interpolar, pero le dan más peso al nodo que está más cerca. Bueno, esto no tiene sentido, cómo se trabaja matemáticamente con todo. Acá tenemos un elemento sólido de 8 nodos, que no tiene por qué ser cúbico, sino que puede tener alguna forma especial. Lo que se hace con este tipo de elementos, se lo pasa a otro eje, TSR, y se lo hace cúbico. Ahí, bueno, esto no es un cubo, pero la idea es que esto sea un cubo. Entonces, en cada nodo tiene esas coordenadas, y lo que hay que hacer después, acá se encuentran las funciones de forma, todo muy lindo, y después se convierte al modelo anterior. Por eso se utilizan los jacobianos, para hacer la transformada del eje X y Z al TSR. Entonces acá es mucho más lindo modelar este cubo. Lo modelamos acá, muy fácil. Por ejemplo, la función N2 tiene que valer 1 en el nodo 2 y 0 en el resto de los nodos. Entonces, cuando ustedes tienen el cubo como este, es muy fácil encontrar la función esa. Fíjense, la N2 es 1 más S, 1 menos T, 1 más R. Si vienen acá, 1 más S, 1 más 1, 2, T menos 1 más T, a ver, o 1 más R, bueno. Estas funciones son las funciones de forma que van a valer. La N2 vale 1 acá y 0 en todos los otros nodos. La N3 vale 1 en el nodo 3 y 0 en todos los otros nodos. Si se fijan y lo miran, es eso. Pero después hay que volver a hacer un cambio de coordenadas. Hay que pasar de las coordenadas S a las X y Z. Entonces ahí interviene el jacobiano, y se empiezan a hacer integrales aproximantes. Por eso está pegado esto así, como para decir, es un barbo, los elementos 3D. Esto es una integración por método de cuadratura de Gauss. Todo lo que ven en cálculo numérico, lo más feo que ven, está aplicado acá. Por eso, una de las cosas que yo quería hacer con la modificación del plan, de mecánica por lo menos, era que cálculo numérico estuviese orientado a esto también. No tanto a resolver ecuaciones diferenciales numéricamente, sino también aplicar elementos finitos. Bueno. Acá, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de un programa que no sale más, que está bastante bueno, que es el Mechanical Simulation, donde, por ejemplo, ustedes cuando elegían el tipo de elemento con el que iban a trabajar, ustedes cargan en ese programa ustedes cargaban la figura, el dibujo que lo importaban de Inventor, y tenían que cargar 3 cosas. El tipo de elemento que iban a utilizar, el material, y el estado de carga. Pero bueno, cuando cargaban el tipo de elemento, fíjense que el tipo de material que tenía el elemento, bueno, isótropo, sería un acero. Si quieren poner nodos intermedios o no, porque por ejemplo, acuérdense que cuando más nodos tengo, más la función de forma tiene más términos. ¿Se acuerdan que en la función de forma del elemento barra, que tenía 2 nodos, era una recta? Pero la función de forma del elemento con 3 nodos
ya era parabólico, y cuando tenía 4 nodos era cúbico. Entonces, cuando más nodos tengo, la función n que forma, que es la función esta que vimos acá, que yo les mostraba hoy, fíjense que esta función que está acá, estas son las funciones de forma, pero es para cuando tengo 8 nodos. Si yo agrego nodos intermedios, entonces, por ejemplo, la n2 que valía 1 acá y 0 en todos los otros nodos, también tengo que agregarle que es 0 en los nodos intermedios. Eso quiere decir que le estoy metiendo más términos a la función. Por lo tanto, va a aproximar mejor, pero obviamente el cálculo va a ser mayor. Entonces puedo incluirle acá los nodos medios, el tipo de compatibilidad entre un nodo, entre un elemento y otro, y la integración. El orden de integración, que era esto que estaba acá. Según el orden de integración, es el método que se utiliza. Fíjense que esto está hecho para 8 puntos. Bueno, esto tiene que ver con el material que estábamos, con el programa que utilizábamos antes. Bueno, fíjense que este es un ejemplo, la resolución de un caso, y yo me apoyo sobre este punto. Esto es, más que nada este ejemplo es para ver la continuidad que hay entre un elemento y otro. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo tenía la barra por peso propio, las tensiones saltaban, por ejemplo, de 3/4 a 1/4? Entonces, en este nodo, yo tengo una tensión proveniente de este elemento, una tensión proveniente de este otro elemento, otra tensión proveniente de cada elemento vecino, porque cada elemento tiene una función de forma diferente. Entonces, cuando yo derive para hallar la tensión en este nodo, si derivo utilizando las funciones de este nodo, de este elemento, me va a dar una tensión. Si yo derivo utilizando las funciones de forma de este elemento, me va a dar otra tensión. Este 140 que está acá es el promedio de las tensiones que me dan en ese nodo los 4 elementos. Fíjense que ahí está aplicada una función que me promedia todos los valores, pero si yo saco esa función y lo miro sin la función promedio, en este nodo tengo un valor de 133 que viene de este elemento, otro de 133, este es 0,8, este es 0,9 que viene de este elemento, uno de 147 que viene de acá, otro de 147 que viene de otro elemento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lo que tengo de forma continua son los desplazamientos. Pero como los desplazamientos son funciones rectas, cuando los derivo, me dan constantes, siempre acuérdense, visualícense en la barra colgando por propio peso. Cuando lo derivo, tengo constantes, o tengo derivadas, que no tienen por qué coincidir, porque yo lo que hago coincidir son los desplazamientos, pero las tensiones no. Entonces tengo que ver que este salto de tensión que tengo acá no sea muy grande. Porque si yo tengo las tensiones de salto muy grande, entonces, ¿qué tensión es la válida? ¿133 o 147? Yo puedo tener 0 y 2000. ¿Y cómo sé si es el promedio la tensión que hay en ese nodo? O si es 0, o si es 2000. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a achicar la cantidad de elementos cuando más grande es el salto este. Hay una función que se llama, fíjense en este caso, donde tengo el corte acá, que tengo un ángulo recto, es un ángulo filoso, ¿ven? Y si tengo un corte a 90 grados, o un corte recto, ahí se me va a producir una concentración de tensiones, y las tensiones de acá van a ser infinitas. Matemáticamente, modelándolo matemáticamente, las tensiones ahí son infinitas. Entonces, si yo me paro ahí, las tensiones que vienen por cada elemento, en ese punto, fíjense que esos nodos están compartidos con 6 elementos. Estos 2 de acá arriba y 4 de que hay ahí abajo. Entonces, varía la tensión de 71, 72 en el elemento más chico a 179 en el elemento con más tensión. Entonces, esas cosas las tengo que ver porque yo no sé qué tensión hay ahí. Si 179 o 71.
Pero además no sé si estas son exactas, porque acá me tiene que dar infinito. Entonces yo cuando empiece a hacer elementos más chicos, las tensiones van a ir creciendo, porque al tener un corte recto, sí o sí me tiene que dar infinita la tensión. Entonces hay una función que se llama precisión, que no la tienen todos los programas, pero está bueno verla, que lo que hace, a ver si está escrita, no. Lo que hace es agarrar la tensión máxima, por ejemplo, 237, entonces agarra la más chica del elemento, por ejemplo, 71. Le resto la más grande, 179, me da 100. 100 lo divido por la tensión mayor de todo el problema, que es 237. 100 dividido 237, ya hago la cuenta, 100 dividido 237 me da 0,42. Y eso lo multiplico por 0,5. Eso se llama valor precisión. Y ahí me da 0,21 en ese lugar. ¿Qué pasa? El valor de precisión, el mayor valor que puede llegar a tomar es 0,5. ¿Por qué? Imagínense que yo, en este punto que tengo marcado acá, la tensión máxima hubiese sido la tensión máxima del problema, 237. Y la tensión mínima, 0. Entonces, 237 menos 0, 237. Dividido 237, 1 por 0,5. 0,5. Entonces el valor de precisión varía entre 0 y 0,5. Y si se fijan acá, el valor de precisión acá me da este valor que está por acá, que está cerca de 0,21. Por estos colores que tengo acá, es algo que está acá. ¿Está bien? Es ese valor, 0,21. En algún lugar da 0,32. No tenemos para girar la pieza, pero debe ser algún punto de esto. Entonces, esto tendría que estar, la precisión tendría que ser todo azul. Porque cuando más parecida, fíjense, el punto este de acá arriba, 147 menos 133, me da 6, 7, 10, no, 10, 14, 15. La diferencia entre estas tensiones es 15 dividido 237. 15 dividido 237 me da 0,06 por 0,5 me da 0,03. Y si me fijo acá, el valor ese, o cualquiera de estos dos, es 0,03, es uno de estos valores que están por acá abajo. Bien. Esto es elementos 3D. A ver cuánta gente está viva. 8, bien. Vamos a ver los últimos elementos, que es vigas y placas, pero más que nada para que sepan que los grados de libertad son diferentes. ¿Y por qué tengo diferentes grados de libertad? Entonces, si tenemos una viga es como un elemento barra, pero tiene el comportamiento que me interesa a mí, es el desplazamiento transversal y el torsional también. Entonces voy a tener varias cosas. Como esta viga yo la voy a materializar en una línea, y si la quiero empotrar acá, no tengo dos nodos como para decir que no puede girar. Si yo tengo la viga, el extremo de la viga acá, en este lado tengo el empotramiento. Entonces, si yo a este nodo no lo dejo desplazar, solamente desplazamientos lineales, y a este no lo dejo desplazar, las reacciones en estos dos nodos van a ser una cupla, supónganse, para allá y para acá, que no me va a permitir el giro de esta sección. Ahora, si yo esto lo materializo en una línea, y tengo un nodo acá, no me alcanza solamente con restringir los desplazamientos, también tengo que restringir los giros. Entonces, en placas y en vigas, tengo que restringir los giros. Esto se lo explico porque Inventor tiene elementos sólidos, vigas y placas. Entonces, cuando trabaje solamente con elementos sólidos, las restricciones que tengo son de desplazamiento. Cuando trabaje con placas o con vigas, en los nodos también voy a tener giros. Entonces, tengo que tener en cuenta eso.
Es importante cuando plantee el problema. Entonces, bueno, acá la forma de plantearlo es todo lo mismo. Voy a apagar. A ver, tengo. La forma de plantearlo es todo lo mismo que el elemento barra, o sea, cómo encuentro la matriz rigidez y las cargas aplicadas, cargas equivalentes. Lo que pasa es que ahora voy a tener que usar las funciones viga. Bueno, una viga tiene esfuerzos axiales, entonces ya utilizo el elemento que encontré al principio, que era el elemento barra. El elemento barra lo puedo utilizar dentro de un elemento viga, porque yo a la viga la puedo tensionar también. Después tengo que tener en cuenta las deformaciones torsionales, también voy a meter un elemento torsional dentro de esa viga, y las deformaciones transversales, donde utilizo la teoría de Bernoulli y Euler, que es la que ven en resistencia de materiales, donde tienen, bueno, no vamos a ver toda la ecuación, pero las deformadas son polinomios de grado 3. Por ejemplo, si yo tengo una viga con una carga aplicada, la deformada, esta que está acá, es un polinomio de grado 3. Entonces, esta función va a ser la que tengo dentro de la función de forma. Bueno, ahora voy a tener otras n, n1, que va para el desplazamiento, n2, que va para los giros. Fíjense que el giro acá, el desplazamiento en esta n es 1 acá y 0 acá. Y el giro es 1 acá y 0 acá. Es más compleja, pero lo que hay que saber más que nada es que tengo, se me pasó acá UTN, que tengo otros grados de libertad. Y también, como en los elementos barra, tengo que tener en cuenta cuando tengo entramados las direcciones de los ejes de las vigas. Pero bueno, no tiene sentido ver esto. Elementos placa, por ejemplo, para losas, lo mismo. Si yo tengo una placa empotrada, como explicamos con vigas recién, si yo restringo los desplazamientos en el borde de la placa, me genera una cupla que no me permite el giro. Pero si lo materializo en un plano, entonces acá voy a tener que, en ese nodo, voy a tener que restringir derivadas del desplazamiento W con respecto a X o Y. Bueno, todo muy lindo. Acá hay elementos triangulares, elementos rectangulares. La teoría de placas es bastante complicada, no hay elementos buenos, sobre todo que cumplan en los bordes continuidad de derivada, entonces es bastante complejo. Pero bueno, esto ya se han... Fíjense que los elementos fueron descubiertos, los elementos finitos fueron descubiertos con el uso de la computadora, porque lo que hace elementos finitos es transformar un problema donde tenía que resolver ecuaciones diferenciales a resolver un problema donde tengo que resolver una matriz, un sistema matricial. ¿Qué pasa? Bueno, todo muy lindo, pero en un sistema matricial yo puedo resolver a mano uno de 3×3, uno de 4×4, y si no, después tengo que aplicar métodos para, qué sé yo, para, por ejemplo, diagonalizar una matriz. Bueno, todos esos métodos tuvieron auge con las computadoras. Porque si bien eran simples de resolver, eran fáciles de equivocarte. Vos te equivocás en una cuenta y arrastrás el problema a mano en toda la solución. Entonces, estos problemas, si bien existen desde hace tiempo, a partir de 1960, que se empiezan a resolver porque la computadora ayudó mucho al método de elemento finito. Y bueno, ahí termina. Esta es la teoría. Básicamente es mostrarle los elementos y cómo están constituidos. Hemos perdido varios soldados. Adolfo, ¿todo bien? Ahora podés... Veo que tenés ahí el micrófono. Vamos a pausar esto.